Ordenan prisión preventiva para el exdirector del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, a otras 3 personas y exfuncionarios por el supuesto delito de delincuencia organizada en la compra de insumos médicos con presunto sobreprecio en el 2018. La Fiscalía investiga un perjuicio de más de 11 millones de dólares. Culminada la audiencia de vinculación en el Complejo Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil, la abogada del exdirector del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, anunció que apeló la resolución sobre su cliente, y esa fue de prisión preventiva para Luis Enrique JZ. El delito que se está investigando es delincuencia organizada, por ende dentro del delito de delincuencia organizada existen roles y función, y no se ha establecido ni la Fiscalía hasta este momento, que ya lleva más de 30 días de instrucción fiscal, ha podido determinar esos roles y funciones. Además resaltó que mediante otras acciones legales solicitará que el ex titular del Sanatorio de Seguridad Social de Guayaquil pueda comparecer y no lo busquen con boleta de captura. Porque mi patrocinado sufre del corazón y él se encontraba en su casa, se encuentra en su casa, y si es él lo ha manifestado claramente que si es de ir a prisión, él lo irá, pero él no va a huir del país. A él y a otros funcionarios, además de representantes de varias casas comerciales, los acusan del supuesto delito de delincuencia organizada por la firma de 18 contratos de insumos médicos con supuesto sobreprecio, que habrían dejado a la institución con un perjuicio, según la Fiscalía, de 11.905.000 dólares. En definitiva son 18 convenios de pago. Dentro de ellos están las órdenes de compra y el servicio de perjuicio más de 11 millones de dólares. En la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción los informes de investigación de la Policía Nacional, también de las contrataciones de la entidad de salud y de personas jurídicas, sin dejar de lado los indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado desde enero a junio del año 2018, informó Charlie Pisa. Y el Consejo de la Judicatura trabaja en una investigación para determinar si servidores judiciales habrían hecho mal uso del carné de discapacidad. En el informe preliminar del Departamento de Transparencia se hallaron varias inconsistencias. Tras varias semanas de investigación, el Departamento de Transparencia del Consejo de la Judicatura emitió un informe preliminar al Pleno del organismo sobre los funcionarios de justicia que presuntamente obtuvieron un carné de discapacidad de forma fraudulenta. A escala nacional, 437 servidores tienen el documento, de ellos 98 son jueces y 16 notarios. Hay que diferenciar entre quienes con justo derecho han obtenido su carnet frente a quienes posiblemente pudieron haber obtenido ese carnet de manera fraudulenta. Según el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, en el informe preliminar se halló algunas inconsistencias. Por ejemplo, 23 jueces no han registrado el porcentaje de discapacidad, otros 46 tienen entre el 40 y el 80%, y solo un juez presenta el 100% de discapacidad. Tenemos que esperar el informe de transparencia, inclusive con un 100% de discapacidad. Eso tendrá que verificarse. Otro tema que llama la atención es que de los 98 jueces, 10 no registran el tipo de discapacidad y los carnés de 20 no cuentan con la fecha de expedición. El director de transparencia tiene que presentar un informe, es decir, con documentos de soporte de sus conclusiones y de sus recomendaciones. Los carnés de discapacidad fueron obtenidos desde el 2012 hasta el 2020. El vocal recalca que no se puede generalizar, pero que los casos que se registren irregularidades habrá sanciones administrativas y penales. Ratificar la inocencia, si así corresponde, o aplicar la sanción a una infracción gravísima, cuya consecuencia es la destitución del cargo del servidor. Ante esto, el Consejo de la Judicatura proporcionará información al Servicio Nacional de Aduana para establecer si los jueces habrían importado vehículos haciendo mal uso del carnet de discapacidad. Informó Priscila Cadena. La Fiscalía General del Estado pidió la vinculación del asambleísta Eliseo Azuero a la investigación por presunta delincuencia organizada en torno a la adjudicación de obra pública en el que también está involucrado el ex legislador Daniel Mendoza. La audiencia de formulación de cargos será el 17 de julio.
Esperemos que... Inició la semana y el legislador Eliseo Azuero rindió su testimonio vía telemática este lunes dentro del proceso por presunta delincuencia organizada, en el que se investiga al ex legislador Daniel Mendoza y a varias personas más, vinculadas en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en Manabí. Sin embargo, pasaron varias horas y mediante su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado pidió vincular al legislador Azuero a la instrucción por delincuencia organizada que se sigue contra Mendoza y otras 12 personas más. Además, el Twitter indica que la audiencia de formulación de cargos será el viernes 17 de julio en la Corte Nacional de Justicia. Tratamos entonces de comunicarnos con el legislador Azuero. Sin embargo, mediante una llamada telefónica se nos indicó que no se pronunciará sobre el tema. Y es que Fiscalía investiga un audio donde se revelarían conversaciones entre Mendoza y Azuero. Además, se ha solicitado informes periciales de audio y video, así como el cotejamiento de voces, tanto de Mendoza como de Azuero. Fue el legislador Mendoza, el detenido en Manabí, acusado por la Fiscalía de Delincuencia Organizada en torno a la construcción fallida del Hospital de Pedernales. Pero esta vez, los ojos de la investigación también se centran en otro legislador, pero esta vez del Badí. Informó Marilyn Jaramillo. Desde el inicio del semáforo amarillo hasta la fecha, la capital ha incrementado casi 6.000 casos confirmados de coronavirus y los fallecidos se han duplicado. Expertos señalan que estas cifras reflejan el relajamiento de los ciudadanos y el irrespeto a las medidas de bioseguridad. Fiestas clandestinas, aglomeración de personas en plazas, calles, mercados y buses, ventas ambulantes por doquier, hospitales públicos y privados colapsados e irrespeto de medidas, principalmente el distanciamiento social, han sido titulares en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Y es que los casos de COVID-19 en Quito han crecido de una forma alarmante. En los casi 3 meses de confinamiento, desde el 17 de marzo hasta el 3 de junio, día en que arrancó el semáforo amarillo, se reportaron 3.842 contagios con 305 fallecidos. Desde esa fecha hasta este lunes 13 de julio, poco más de un mes, ese número prácticamente está por triplicarse, 9.677 con 583 fallecidos. Para el epidemiólogo Daniel Simancas, la única explicación que le encuentra a este comportamiento es la irresponsabilidad. Pero ya sabíamos que esto podría pasar. Si tú incides en el mensaje a la población y dices que hay cómo reunirse, que ya se va a abrir el fútbol, que no se suspende la venta de licor, ¿qué estás diciéndole a la población? Entonces, la población es irresponsable, sí, pero hay una autoridad que tiene que velar por las personas que sí estamos haciendo bien las cosas. Señala que la curva de contagios empezó a crecer rápidamente a inicios de este mes. Para el 1 de julio se contabilizaron 7.253 contagiados, es decir, en tan solo 2 semanas aumentaron 2.424 positivos. La primera semana de julio hubo un incremento muy grande de casos, 700 casos por día. ¿Qué pasó? Salieron los empleados públicos, se relajaron mucho más las medidas. Con ello coincide Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, para quien las medidas adoptadas sin el control respectivo han hecho que se baje la guardia para que el virus empiece a ganar otra batalla. Le estamos dando una idea de relajamiento y entonces la gente obviamente asume, y todos queremos asumir, volver a nuestra vida normal, pero no se puede. ¿Pero qué hacer ante este panorama? Simanca prefiere no hablar de regresar a un semáforo rojo, pues este sistema ha sufrido muchos cambios, dejándolo con poca credibilidad. Por ello, propone medidas puntuales y urgentes. Incrementar el número de pruebas, aislar a los enfermos, hacer confinamientos selectivos de zonas calientes de contagio. Y a eso precisamente es a lo que le apuesta Carrasco, al confinamiento parcial. Toma como referencia lo que ocurre en Bogotá, Colombia. La ciudad fue dividida en 3 grandes regiones y durante 14 días, una por una, se somete al aislamiento. Esto se podría trasladar a la capital, asegura. Ellos fueron y están en cuarentena 14 días. Las otras 2 están abiertas y toda la gente que puede trabajar y puede hacer cosas están en las otras 2. De esta que está en cuarentena, nadie. Ambos expertos coinciden en que si las autoridades no toman medidas rápidas y urgentes, lo peor para la capital estaría por venir. En Quito informó
Adriana Rojas. Las aglomeraciones en las casas de salud continúan. En los hospitales las medidas de bioseguridad son estrictas, sin embargo, en los exteriores poco se cumple con los protocolos para evitar contagios de COVID-19. En varias ocasiones las autoridades han mostrado su preocupación por el incremento de casos de coronavirus en Quito. De acuerdo al alcalde de la capital, el sistema de salud alcanzó su capacidad máxima de atención. Está en juego la vida de los quiteños. Sin embargo, en los exteriores de algunas casas de salud, estas advertencias parecerían no generar preocupación, a tal punto que ahora las concentraciones en las puertas de los hospitales incluyen personas que esperan dejar sus carpetas para conseguir un puesto de trabajo. No me importa, cuando se tiene la vocación no importa la distancia ni las circunstancias. Por momentos se forman largas filas de familiares y pacientes que esperan ser atendidos. Estela llegó al hospital Carlos Andrade Marín para conocer detalles sobre el estado de salud de su hermana, quien hace 10 días lucha contra el COVID-19 y al parecer vencerá la batalla. Está en cuidados intermedios. ¿Y cómo dicen los médicos? Que está reaccionando favorablemente, está bien con los antibióticos y está ya está sin oxígeno, sin nada, está mejor. Al preguntarle cómo su hermana contrajo el virus, su respuesta no fue clara. No sabemos en dónde nos contagiamos, teníamos todas las medidas de seguridad, pero no sé si en alguna comida o... No sabemos en dónde nos contagiamos. Mientras en el Hospital del Día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado en el centro de la ciudad, las normas de bioseguridad son estrictas. Incluso familiares de pacientes que son atendidos por otro tipo de enfermedades deben esperar afuera del sitio. Algunos optan por sentarse en las gradas, pues en el casco colonial muy pocos usan la mascarilla del modo correcto y decenas de personas venden, compran y se pasean cerca de esta casa de salud. Claro, sí que hay harta gente que no utiliza mascarilla, nada. No se cuida la gente. Ya estoy unos 20 minutos de aquí. Mientras en el Hospital Baco Ortiz el panorama es distinto. Allí no existen aglomeraciones, pero hay personas que deben esperar horas para ser atendidos, como Victoria. Su pequeña de solo 11 meses de edad debe recibir un tratamiento en su cadera. Me mandan desde centro de salud en centro de salud, de la maternidad a Chimbacalle, de Chimbacalle al centro de salud de mi casa. No me quieren atender, me vengo a ver acá. A ver si que me ayudan aquí. En el sur de la urbe, en los exteriores del Hospital Padre Carolo, el comercio intenta reactivarse y la inventiva de los vendedores por brindar seguridad ha logrado que se establezcan lavabos improvisados para que los usuarios estén tranquilos. Pero toca sobresalir. Toca buscar la manera de trabajar. A este hospital llegan madres con sus hijos en brazos. Aseguraron que los médicos les explicaron antes cómo evitar que sus pequeños se expongan al virus. Pues que le ponga, la mascarilla, ¿no? Porque se chupa la mascarilla. Entonces, pero que sí le traiga bien cubierto. Informó Sofía Vintimilla. Frente a la pandemia, las casas de salud en la capital continúan sin bajar el número de sus pacientes. La realidad en el Hospital del IES del sur de Quito no es distinta, pero a pesar de las limitaciones se han adecuado nuevos espacios para permitir a los pacientes contar con atención urgente. Es compleja la situación que afronta el Hospital del IES del sur de Quito. Sin embargo, el compromiso para que mayor número de personas sean atendidas es constante. En cualquier lugar donde se haya podido técnicamente poner una cama, un sillón reclinable o a veces hasta una silla con un tanque de oxígeno portátil para darle la oportunidad a cualquier persona que necesite el oxígeno, se lo ha hecho. Con esto corroboran los galenos de esta casa de salud, que aunque con sus rostros mostrando el cansancio físico y emocional que produce la realidad del COVID-19, mantienen el optimismo y generan alternativas para los infectados. Finalmente es medicina transfusional, sin embargo tuvimos que crear una extensión de la emergencia y le hemos denominado la sala de manejo de paciente crítico de la emergencia. Esta mujer, a quien llamaremos Marta, llegó precisamente para ser atendida por estar con presunto coronavirus. Ella sabe de las necesidades hospitalarias. Sin embargo, dice sentirse conforme con la atención recibida. Me he sentido bien para lo que vine. Y me dice que ya van a solucionar lo de las camas, para verme la cama para arriba, pero los señores, buena gente. Esta situación es la que se vive día a día en esta casa de salud, en donde ciudadanos intentan conseguir atención, una cama, una camilla, y los galenos en el interior de la infraestructura buscan salvar vidas. Informó Javier Rosero.
A nivel nacional, más de 1.500 policías han resultado contagiados durante la pandemia por el COVID-19. La labor de los gendarmes los ha llevado hasta ser agredidos por la ciudadanía, quienes no acatan las medidas de seguridad. El trabajo policial no tiene descanso y más en épocas de crisis. Según cifras del Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la pandemia, los uniformados han atendido más de 250.000 emergencias en todo el país, tanto desde el sistema integrado del ECU 911 como por el llamado comunitario a través de medios directos. En la vigilancia y cumplimiento de las normativas vigentes, en 1.032 ocasiones los gendarmes han sido agredidos, de las cuales 800 fueron notificaciones por contravenciones y 232 por cometimiento de delitos, en muchos de los casos poniendo en riesgo la vida de los uniformados. No solamente los policías, nuestros agentes de policía, de forma verbal, sino también de manera física. A decir del teniente coronel Cristian Rueda, desde el cambio de semáforo en la mayoría de los cantones del país, el aumento de robos a personas, domicilios y en especial a unidades económicas se ha incrementado, por lo que invita a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta con la institución. En cuanto a los detenidos por robo a personas, 2.264, en el robo a domicilios, 3.072, en el robo a unidades económicas, 1.651 personas desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. La salud de los gendarmes también se ha visto vulnerada en esta pandemia. Es así que 1.518 efectivos han resultado positivos de COVID-19 y se ha registrado la pérdida de 25 uniformados a causa de la enfermedad. La fortaleza y compromiso de los hombres y mujeres del orden también se ha visto registrado, ya que 1.188 funcionarios se han reincorporado a sus labores y 565 se han recuperado. La ciudadanía también debe concientizar sus actos, realizar sus actividades de manera responsable, porque nosotros al encontrarnos en primera línea también somos propensos a este tipo de riesgos. Desde la institución se enfatizó que la policía trabaja permanentemente en implementar estrategias para contrarrestar el accionar delictivo y mantener el orden y la seguridad ciudadana. Informó Mauricio Sánchez. Continúa el debate del dióxido de cloro como tratamiento para el COVID-19. Un grupo de obispos insiste en su uso para combatir el virus, mientras que investigadores advierten que los riesgos para la salud son importantes. En los últimos días mucho se dice sobre el dióxido de cloro, incluso algunas personas en la desesperación de buscar alternativas para curarse del COVID-19 han optado por adquirir el químico. Un grupo de obispos apoya que se apruebe como medicina alternativa en el país, de acuerdo a un ensayo que se realizó en Guayaquil. Que ha hecho AIMEMI, la Asociación Ecuatoriana de Médicos de Medicina Integrativa en Guayaquil, con 104 pacientes con un éxito de 100%, todos infestados de la COVID. El obispo de Santo Domingo de los Áchilas, Bertrand Wick, asegura que su afán no es ir contra la postura de la comunidad científica. Por el contrario, dice que podría ser la cura que hoy en día se necesita para los contagiados de coronavirus. No simplemente replicar escritos que vienen de la FDA, de la OMS, porque hasta la fecha no hay ningún caso científicamente documentado que se murió por dióxido de cloro. Incluso el mismo obispo cuenta su experiencia con la ingesta de dióxido de cloro y la de otros pobladores de la provincia de Santo Domingo. Yo personalmente lo tomo y me da una seguridad grande. Pero hay varias posturas al respecto. El investigador de la Universidad Central, Pablo Araujo, señala que no hay estudio científico que valide su efectividad. Advierte de los riesgos que podría causar la sustancia en el organismo. Destrucción, oxidación de lo que son glóbulos rojos, problemas hepáticos a nivel de hígado, a nivel de riñones, ¿sí? Arritmias en el corazón. El investigador explica que el uso de este compuesto químico puede complicar aún más el sistema de salud por los efectos de la ingesta del dióxido de cloro. Más cantidad de casos de personas que por el uso de esta sustancia, que es un desinfectante, pueda agravarse más, o sea, la presión sobre el sistema sanitario. El método más efectivo para evitar un contagio es usar mascarilla, el distanciamiento de 2 metros y lavarse las manos. Informó Priscila Cadena. Surgen detalles. Ahora les contamos que la legalidad de la terna para elegir al vicepresidente enviada por el presidente Moreno está en tela de duda. En la Asamblea Nacional algunos piden devolver la propuesta al primer mandatario, pues esta sería inconstitucional.
Los 3 nombres propuestos por el presidente de la República para su segundo al mando no terminan de convencer. El Ecuador necesita personas probas, alejadas de la polémica. La primera persona de la terna, María Paula Romo, es quien ha sido la persona que ha coordinado las acciones entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Eso le da un desgaste natural a su función y a su imagen. Y es que justamente su vínculo con el régimen es lo que ahora se convertiría en un impedimento para su postulación. Porque ser funcionario público es incompatible con estar en una terna, y aquellos que quieran conformarla o que van a conformarla tienen que renunciar previamente a sus cargos. Esta aseveración se fundamenta en los artículos 149 y 113 de la Constitución, en los cuales se establecen los requisitos de inhabilidades del presidente y vicepresidente. Una de ellas es que quien aspire a estos puestos no deberá ejercer cargos públicos de libre remoción. En consecuencia, las personas que actualmente están en la terna deberían haber renunciado antes de que el presidente Moreno envíe esa terna a la legislatura. Sin embargo, desde el gobierno, la lectura es otra. En el año 2018, esos mismos asambleístas fueron los que recibieron la terna presentada por el mismo presidente de hoy, que incluía a María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado, 3 personas que estaban en ese momento ejerciendo cargos públicos, no renunciaron a sus cargos públicos mientras se presentó la terna a la Asamblea, y en ese momento la Asamblea no tuvo ningún problema ni ningún comentario. En la Asamblea se analiza entonces si fue un error escoger a Vicuña en su momento. Para mí, 2 errores no hacen un acierto, pero por el contrario, no hay una norma absolutamente expresa, sino que se presta para 2 interpretaciones. Ahora la duda se plantea en torno a cómo deberá proceder la legislatura, pues esta tiene hasta el 9 de agosto para pronunciarse, según señala el 150 de la Constitución. Las posibilidades jurídicas están abiertas. Pronunciarse significa escoger uno de las personas que están en la terna o negar esa terna y solicitar al Ejecutivo que presente una nueva. La última palabra la tendrá el Pleno, informó Carolina Basante. Este lunes, empresarios presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley humanitaria. Acusan a 2 disposiciones a la norma de no haber seguido el debido proceso para ser incluidas en el cuerpo legal. Según refiere Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la situación de inconstitucionalidad que marca la ley interpretativa del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, misma que consta en la Ley de Apoyo Humanitario, tiene que ver con su carencia del debido proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Básicamente la iniciativa, después que el CAL califique ese proyecto de ley, vaya a una comisión, se prepara un informe para un primer debate, se discute en el Pleno el primer debate. Lejos de este criterio, expertos laborales manifiestan que, amparados en la ley, la práctica parlamentaria se puede adecuar formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. En este mismo periodo al menos se han aprobado 3 proyectos de ley que envió el Ejecutivo que en su contenido tenía disposiciones interpretativas. La característica de estas leyes interpretativas, explica, tiene como uno de sus puntos que afecta a la norma desde que fue aprobada y tiene un efecto retroactivo. Un detalle también que es importante reconocer es que las leyes interpretativas no modifican el contenido de la norma. Situación que en el caso del artículo 169, numeral 6, que tiene que ver con la terminación del contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor, sí se estaría haciendo, según dicen los gremios demandantes de inconstitucionalidad. Estamos en contra del contenido de la ley interpretativa, porque con absoluta ignorancia lo que están haciendo es desconociendo las causales. Otro artículo criticado es el 17, segundo inciso, porque indican que mediante veto presidencial se incluyó inconstitucionalmente una sanción a la utilización indebida de la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Lo cual nunca fue parte de la discusión en la Asamblea Nacional, sino que desde la Presidencia de la República envían. En la práctica, esto es discutido por quienes conocen del desarrollo legislativo en torno a la aprobación de una ley. Viendo el proceso parlamentario, efectivamente el presidente como colegislador hizo una propuesta y la Asamblea lo analizó y la votó. Pero sobre el debate de quienes se muestran a favor y en contra de este tema tendrá solo que pronunciarse la Corte Constitucional, quien ahora mismo tiene no menos de 11 demandas de inconstitucionalidad sobre la causa de la Ley de Apoyo Humanitario. Informó Javier Rosero.
Atención, tras las restricciones que China aplicó a 3 camaroneras por la supuesta detección de trazas de material genético de coronavirus, el presidente Lenín Moreno anunció que remitió una carta con toda la información a su homólogo para demostrar que el producto cumple con los estándares internacionales. Hoy visitó 2 empresas en Guayaquil para verificar los protocolos de bioseguridad. Antes de que la acción de China por el supuesto hallazgo de vestigios genéticos de COVID en la pared de un contenedor y empaques de camarón nacional pase a mayores, el presidente aclara que según los organismos internacionales, aquello no tendría pies ni cabeza. Además, recordemos que tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud han manifestado que el COVID no se transmite por medio de los alimentos. Lo dijo durante la visita a 12 empacadoras en Guayaquil, donde pudo constatar, según los ejecutivos, que del país no sale una caja de camarón sin haber sido filtrada. De enero a mayo del 2020, en medio de la pandemia, crecimos las exportaciones de camarón ecuatoriano. Alcanzaron un récord de 1.663 millones de dólares con un crecimiento del 12% comparado con el mismo periodo del 2019. De ahí el envío de una carta a Xi Jinping para que el asunto no se contamine más de lo que ya ha dejado esta pandemia. Esto está en manos de él, entiendo que ya la ha leído y ha dado las disposiciones para que se revise esas decisiones. En buena hora que haya sido así y de esta forma, en esta situación tan difícil, proteger el trabajo directo o indirecto de más de 250.000 ciudadanos ecuatorianos. Tras la corta visita, el primer mandatario continuó con agenda privada en su despacho desde el gobierno zonal. Esta semana tendrá varias actividades en Guayaquil y 2 provincias de la costa, informó Jorge Escobar. Como lo anunciamos, el hombre que fue linchado por una multitud tras acusarlo de haber presuntamente violado a una menor de 12 años de edad en San Roque, al centro de Quito, se recupera en una casa de salud. La audiencia respectiva dependerá del diagnóstico médico. El hombre de entre 35 a 40 años de edad está vivo de milagro. Cerca de 200 personas descargaron su ira luego que se enteraron que el sujeto sería el presunto responsable de agredir sexualmente a una menor de 12 años de edad. El sospechoso habría ingresado a la casa aprovechando que la puerta estaba abierta, sorprendiendo a la niña en el dormitorio. Es un habitante de calle, había estado por el lugar, aprovechó el descuido de los padres, ingresa al domicilio. Se sabe que la menor luchó con todas sus fuerzas, así lo señaló el agente de la DINAPEN, que está a cargo del caso, pero ante la corpulencia del acusado no tuvo oportunidad alguna. Le encuentran al interior del domicilio con la niña sin las prendas de vestir, entonces por eso estamos presumiendo que hubo la violación. La noticia de la supuesta violación se regó como pólvora en el populoso barrio de San Roque, centro de la capital. Fue cuestión de minutos para que al acusado le caiga una tormenta de patadas, puñetes, palos, piedras y todo objeto contundente sirvió para golpear al supuesto responsable. Y se le trasladó inmediatamente al Hospital Eugenio Espejo. Ahora están a la espera de la alta médica para la audiencia de calificación de flagrancia. Luego de la evaluación médica psicológica, se encuentra ya con sus padres en su domicilio. Las reformas al COIF que entraron en vigencia el pasado 24 de junio son más duras con delitos como violación. Así lo estipula su artículo 171. La pena privativa puede ir una reclusión de 19 a 22 años. La ley es más rígida. De ser encontrado culpable, el implicado tiene que cumplir la sentencia completita tras las rejas. Ya no podrá acceder al beneficio del régimen semiabierto o abierto, deberá cumplir toda la pena establecida en sentencia. Un hecho que levantó la ira popular en un sector conflictivo del centro de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. Una bebé recién nacida que fue abandonada días atrás en una quebrada en el sector de Pintac recibió el alta médica y fue entregada a una casa hogar. La pequeña fue registrada con el nombre de Esperanza. En el personal médico del Hospital Vaca Ortiz hubo sentimientos encontrados. Los encargados de la recuperación de la recién nacida abandonada en una quebrada del sector de Pintac se encariñaron con la pequeña,
Pero llegó la hora, luego de permanecer varios días en observación y gozar de buena salud, tenía que emigrar en busca de su nuevo hogar. Tenemos en la actualidad una investigación en curso para tratar de determinar cuáles son sus padres biológicos. En caso de no llegar a esclarecer quiénes son estas personas, inmediatamente la niña ingresa en un proceso de adoptabilidad. Por sus ganas de vencer las adversidades, le registraron con el nombre de Esperanza. La infante salió en brazos de un agente de la DINAPEN. Afuera todo estaba coordinado, personal del hogar de acogida, a donde tenía que llegar, le esperaba, así como su cuna. Nunca más un saco de yute será parte de su pañalera. Mi mujer me dijo que sale el llanto de un bebé. Estábamos junto con unos 2 perros, pues los perros que nos alertaron y nos llevaron al lugar de donde le encontramos a la nena. La niña quedó ingresada con buen estado de salud. La pequeña Esperanza dio negativo a las pruebas de COVID y VIH. Eso quiere decir que es una luchadora, inocente a los problemas de los grandes. La pequeña se convierte en un símbolo de vida. Este lugar tiene como misión fundamental su protección, su cuidado y darle una figura de hogar. Es uno de los derechos que le ha sido negada a la niña. Por la crueldad de su abandono, los agentes de la policía presumen que los responsables de semejante barbaridad querían que muera y que el pequeño cuerpo sea devorado por ratas o perros, como que buscaban desaparecer todo rastro. Se presume que querían abandonarle y que no le encuentren ninguna persona. De sus padres o madre nada se sabe. Lo que alegra el corazón es saber que la pequeña Esperanza venció todas las adversidades. En Quito informó Iván Casamen. Moradores del barrio Núñez, en Llano Chico, al norte de la capital, protagonizaron una protesta sobre la avenida Simón Bolívar, impidiendo la circulación vehicular. Exigen que las autoridades intervengan un talud que de a poco se ha ido desmoronando, lo que pone en riesgo a decenas de viviendas. A menos de 3 metros hacia el precipicio se encuentran varias viviendas del barrio Núñez en el sector de Llano Chico al norte de la ciudad. Los moradores, en medio de su desesperación y ante la falta de oído por parte de las autoridades, protagonizaron una protesta, la cual terminó tomándose el carril en sentido sur-norte de la avenida Simón Bolívar. Nosotros no hemos querido llegar hasta querer cerrar las vías, pero ya nos sentimos obligados a hacer, porque no somos escuchados. Denuncian que por años han venido solicitando a las autoridades dar una solución a este talud que de a poco ha ido desapareciendo con la quebrada Chaquiscahuayco. Hace unos 4 o 5 años el otro lado de la peña se derrumbó, se cayó hacia la quebrada y todo el agua nos empujó a nuestro lado. Entonces, en ese tiempo se ha ido comiéndose. Y resulta que ahora tenemos este problema. Detallan que solo han recibido visitas esporádicas por parte de personal municipal y lo único que han hecho es colocar esta cinta de peligro. Vinieron los señores geólogos y todos dijeron que no estábamos en peligros. Como usted ve, señorita, ahorita quedamos a 3 metros de la casa y se nos va yendo todos los días. Anoche a las 10 de la noche se nos derrumbó. Váyanse, si tienen dónde ir a construir otra casa, váyanse, dejen esto, o les vamos a dar $10,000 por todo esto y vayan a un albergue. No es la solución, somos ciudadanos y nosotros pagamos impuestos. Panorama que se veía venir, señalan, por lo cual incluso solicitaron a la empresa eléctrica mover los postes que se encontraban al filo de este talud. Gracias a Dios nos dieron colocando a este lado todos los postes, que pudimos salvar los postes siquiera de la empresa eléctrica. Aseguran que este problema no solo es en este tramo. Siguiendo el cauce de la quebrada, existirían más viviendas que estarían seriamente afectadas. Mi casa está de la misma manera que está esto, está de la misma manera mi casa acá dando la vuelta a bordes y quebradas. Todo esto es a la derecha. Todo esto es la quebrada Chaquiscahuayco. Por todo ello solicitan nuevamente a las autoridades competentes la intervención urgente antes de lamentar mayores daños. Escrituras legales, todos somos legales aquí, porque cuando empezó esto, cuando yo vine teníamos 17 metros del filo de mi casa hacia para allá. El municipio mismo, porque vieron que estaba factible el terreno, no es que ahora digan, ¿por qué construyeron? El municipio nos aprobó, el municipio dio escrituras, y el municipio es donde ellos tienen que dar la cara aquí, no nadie más. En Quito informó Adriana Rojas.